verso 10. Hoy solamente vamos a leer 2 versos y de ahí partimos. Bien, leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y lo leo de la versión internacional, voy a leerlo de ambas versiones a la vez, la Reina Valera y la versión internacional a la vez. Dice, exhorta a los siervos, la otra versión dice, enseña a los esclavos a que se sujeten a sus amos. La versión internacional dice, a someterse a sus amos. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, no deben robar, le dice la otra versión, sino mostrándose fieles en todo, sino demostrar que son dignos de toda confianza, dice la otra versión, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador, dice la versión internacional. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú ministres a través de ella nuestra vida, que nosotros podamos ser oidores de ella, pero también seamos hacedores de la misma, como dice Santiago. Te damos gracias por Jesús. Amén y amén. Bien. El tema de hoy, hermanos, es cualidades de los trabajadores cristianos. Así que en eso estamos. Si repasamos y miramos las prédicas que hemos hablado anteriormente, ya hablamos acerca de los hombres adultos, de las mujeres adultas, las jóvenes y los hombres jóvenes. Pero Pablo, luego de tratar con el grupo de la iglesia, ya como por grupos, hombres adultos, mujeres adultas, jóvenes mujeres y jóvenes hombres, continúa su exposición en Tito 2, hablando de los trabajadores, de los cristianos trabajadores en conjunto. Y en todo esto que está hablando Tito aquí, o sea, Pablo a Tito, lo que Pablo hace es exponer un listado de cualidades o de comportamiento que debe verse en el creyente, sea adulto, sea joven, y en este caso, en la área social como trabajador. Ustedes, todos nosotros hemos trabajado de alguna forma, y como trabajadores, en este caso Pablo señala algunas cualidades que tenemos que tener, se deben demostrar frente a la sociedad. Y quiero comenzar definiendo lo que dice Tito aquí. En Tito 2:1 dice, exhorta o enseña, dice la versión internacional, a los siervos, y la otra versión dice a los esclavos. Y quiero comenzar definiendo lo que significa aquí la palabra siervo. Y hay una problemática. Esto ha sido una problemática. Hay un libro que escribió John MacArthur, que yo lo sigo mucho a él, es un gran expositor. Lleva más de 40 años enseñando la Biblia texto por texto. Ya ustedes se pueden imaginar toda la labor que ha hecho ese hombre. Texto por texto, 40 años enseñando la Biblia. Le sigo porque ahí hay mucho que aprender. Y él escribió un libro que se titula Esclavo. Ese es el título, Esclavo. Se lo recomiendo grandemente. Donde él hace una exposición bastante detallada del concepto de esclavitud en el contexto bíblico.
Y es lo que quiero aclarar. Las versiones que se han hecho hasta el momento, en gran mayoría, cuando usted lee, por ejemplo, la Reina Valera, dice la palabra siervo y no dice la palabra esclavo. La palabra siervo se ha usado, cabe ahí, pero no da el significado real, original, que es esclavo y no siervo. Esta palabra en griego es doulos, y estrictamente hablando no es siervo, sino que se refiere a un esclavo. Y quiero señalar esto para que entiendan que cuando la Biblia habla que somos siervos de Dios, la versión que tenga usted, lo que está diciendo es usted es un esclavo de Cristo. Siervo da una connotación como más suavecita. No, esclavo es nadie te libra, tú eres un esclavo voluntario de Cristo, estás ahí en eso. Esa es la palabra original. Ahora, hay otra aclaración que quiero hacer, porque en cuanto a la esclavitud en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, a nosotros ver esa palabra la miramos de una forma negativa, porque estamos llenos de la información de la historia que conocemos de la esclavitud en Latinoamérica, con Cristóbal Colón y todo ese enredo que hicieron allá la Iglesia Católica, y también el contexto histórico acá en Estados Unidos. En la Biblia no es así. El sistema de esclavitud bíblico del Nuevo Testamento es distinto al sistema que nosotros conocemos en la historia. ¿Me siguen, hermanos? ¿Están aquí conmigo? Ok. Entonces, digo estas aclaraciones preliminares para que en su mente no le corra, aquí está hablando de cuando vinieron aquí, cuando hicieron esclavos a los africanos. No, en la Biblia el sistema de esclavitud era diferente al que nosotros conocemos de la historia acá. No voy a entrar en eso porque eso es otro estudio muy prolongado, interesante, dicho sea de paso, pero no es el punto. Lo que quiero hacer es una señalación breve. Voy a aclararle por unas notas que tomé y a citarle. Quizá esto trae un poco de aclaración para luego entrar de lleno en el mensaje. Y esta cita tomé de dos lugares, de dos fuentes, dice así: en el Nuevo Testamento la esclavitud se aceptaba como una institución que ya existía, o sea, se aceptaba como algo normal. Ni se condenaba ni se aprobaba formalmente. No había nada que aprobara la acción revolucionaria o que alentara el repudio de la posición acerca de la esclavitud. Se dejaba que dicha institución, estamos hablando del sistema de esclavitud, fuera socavada y eliminada por la operación gradual de los grandes principios o los valores cristianos. No sé si entienden hasta el momento. Lo que dice acá es que en tiempo del Nuevo Testamento no se solamente reconocían que había esa institución de esclavitud, ni se iban en contra ni se iban a favor, hablando desde la perspectiva bíblica, sino que ellos simplemente enseñaban la palabra de Dios, pero dentro de la palabra de Dios hay elementos libertadores para los esclavos, que con el tiempo, dicho sea de paso, esos elementos, esos principios bíblicos, sin tener que hacer protestas, vinieron a traer libertad a los esclavos. Uno de ellos es la igualdad de los hombres ante Dios. Eso se enseña en la Biblia. Y esa predicación y esa enseñanza bíblica comenzó a abrir los ojos. Número dos, una hermandad cristiana en común. O sea, la Biblia enseña que hay diferentes roles, pero todos somos iguales como personas. No hay una persona mayor que otra. Somos iguales en valor. Tercero, el espíritu o la actitud de la libertad del hombre cristiano. El cuarto, el señorío de Cristo, al que todo otro señorío debe
subordinarse. En otras palabras, todas estas enseñanzas bíblicas ayudaron a que las conciencias de los hombres entendieran que el trato con los esclavos no debía ser menor o peor. Sigo citando. Además de esto, las instrucciones para los esclavos y amos del Nuevo Testamento se aplican a toda generación de trabajadores. Y eso es lo que hoy queremos que entiendan. Cuando aquí la Biblia habla y Pablo le dice a Tito que le enseñe a los siervos o a los esclavos, lo que estamos hablando en el principio que se puede utilizar para hoy es que estamos hablando de usted y de mí como trabajadores, como empleados. ¿Me sigue? Efesios 6:5 muestra básicamente todo lo que podemos o vamos a hablar hoy en resumen. Y Efesios 6:5 dice lo siguiente. Pablo hablándole a la iglesia de Efesios. Esclavos. Quizá la Reina Valera dice, no sé si siervos o esclavos, que son trabajadores, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando lo estén mirando. Wow, qué claro, ¿no? Como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Esto resume básicamente lo que vamos a ver. Todo esto que le he mencionado como introducción nos da una buena idea de lo que queremos tratar. Vamos a ver entonces 5 cualidades que se presentan ahí, no se aparten de la Biblia, hermano, que dicen en Tito 2. Verso 9 y 10, ahí vamos a estar. Vamos a ver 5 cualidades en el Tito 2, verso 9 y el verso 10, que un empleado o un trabajador cristiano debe tener o debe mostrar. Y la primera que señala Pablo a Tito para que le exponga a los esclavos, en este caso a nosotros los trabajadores, es en el verso 9, dice: exhorta a los siervos o enseña a los esclavos a que se sujeten. ¿A quién? A sus amos. Esa palabra de sujetar a veces a mí me cae tan bomba, tan mal, ¿no? Como que nos molesta tanto. Quisiéramos que ni existiera, porque no queremos sujetarnos a nadie. Nuestra carne no desea. Queremos hacer lo que nos da gusto y gana. Pero la Biblia dice a los siervos, a los trabajadores, nos dice que nos sujetemos a nuestros amos. La versión internacional dice a someterse en todo a sus amos. Lo que está diciendo aquí, en primer lugar, es que es necesario que el trabajador cristiano se sujete, se someta o nos sujetemos y nos sometamos a nuestros jefes, nuestros empleadores. ¿Qué significa la palabra sujetar? Bueno, el griego hupotazo se emplea en el campo militar. Esto lo conocen bien los militares. Yo tengo que tener una conversación con mi hijo para que me dé más explicación de esto. Y esto se refiere a una relación entre un soldado con sus superiores. Esta relación es absoluta y no puede evitarse. No es opcional ni condicional. En realidad es una relación que es obligada. Él es el sargento y yo soy el soldado. Lo que el sargento, la orden que dé el sargento, el soldado simplemente la acata o la ejecuta. Ese es el significado de sujeción. Ahora, la aplicación para nosotros en breve: Dios espera que los trabajadores cristianos cumplan con la obligación de sujetarse y de someterse.
No importa si ese empleador es dulce, es duro, es amargo, es una persona que difícil, o si es generosa, compasiva, etc. El mandato es que nos sujetemos y nos sometamos a esa autoridad, que es nuestro jefe o nuestro empleador. Mire cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro 2, 18, pueden anotar. Dice: criados o trabajadores, sométanse. Vayan viendo cómo se repite continuamente la palabra someterse. Sométanse, estoy en Primera de Pedro 2, 18, con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos. Eso es fácil, ¿no? Y comprensivos, Pedro dice, sino también a los insoportables. Hermano, yo tengo que admitirle a usted hoy aquí, en confesión,